Esta segunda lección sobre el no altercar con Dios, no discutir con Dios. Pablo hace esta pregunta en Romanos 9:20. Él está presentando el asunto de cómo Dios trata al pueblo de Israel, y él usa la comparación de cómo Dios trató a Faraón allá en el tiempo antiguo. Y entonces, en base a ese texto, tuvimos una lección de varios ejemplos en la Biblia de hombres que discutieron con Dios, replicaron. Y es algo totalmente absurdo, ridículo, de que el hombre se atreva a altercar con Dios, el Creador, todopoderoso, omnisciente. Y el hombre discutir, altercar con Dios. Vamos a continuar este estudio. Hay muchos ejemplos de esto y podemos, estudiando estos ejemplos, dejar que ellos nos den la advertencia de cuidar la boca, cuidar la actitud. Es algo completamente fuera de todo razón. El altercar con Dios no tiene sentido. Muy bien, vamos a Lucas 16, verso 27. El hombre rico murió y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Pidió misericordia para sí mismo y luego dijo, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. O sea que tienen Biblia. Tienen la palabra de Dios sobre este tema. Entonces, dice, tienen Moisés y los profetas. Y dice, óiganlos. Él, el rico, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham dice, en lugar de simplemente reprenderlo por estar altercando con él, pues él discutió con él, pero insistiendo que ellos tenían la Biblia o la palabra de Dios. El pensamiento del rico no coincidía con el pensamiento de Dios. Según el pensar del rico, alguien resucitado de los muertos, podría convencer a todos. Pero Dios dice no. Si no creen las escrituras, no creerán aunque alguien salga de la tumba para exhortarles. Esta lección es muy valiosa para los
llamados carismáticos y otros que dan tanto énfasis a los dones del Espíritu Santo y se meten en las cosas místicas y inexplicables y usan el suponer, el imaginar, en lugar de apegarse a la palabra de Dios. Prefieren sus propios pensamientos. Esa es la cosa. Bueno, Hechos 9, un discípulo, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le ponen las manos encima para que recobre su vista. Y luego Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, acercando con Dios, discutiendo con Dios. Dios le da un mandamiento y él dice, no, Señor, no. No, porque he oído tantas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías, le dio a Ananías una misión peligrosa. Y por eso Ananías se atrevió a discutir con el Señor. Los pensamientos de Ananías no coincidían, no eran iguales a los pensamientos de Dios. Y esto es muy común. Pero ¿hasta cuándo sabrá el hombre algo que el Señor ignore? Buena pregunta. La Biblia enseña claramente lo que es el plan de salvación. Todos hemos pecado. Entonces, ¿qué hacer para ser perdonados, para ser salvos? Bueno, la Biblia habla claramente. Dios habla claramente. Hay que oír el evangelio puro, el evangelio predicado por Pablo y los apóstoles, oír, creer en Dios, creer en Cristo, creer la verdad. Y oyendo y creyendo, entonces debe creer. El oír produce el creer. El creer y luego se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo que es el Hijo de Dios, o sea, es deidad, es igual a Dios. Él es Dios, y uno confiesa eso, y luego es sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados. Muy bien, así entonces es el evangelio que los apóstoles predicaron. Pero muchos discuten con el Señor, se atreven a altercar con el Señor diciendo, no lo entiendo así. No, pues, es asunto de interpretación. Y tú tienes la suya, yo tengo la mía, y a fin de cuentas, pues, el bautismo no salva. Entonces, pues solamente tiene que orar o simplemente creer, recibir a Cristo en su corazón, creer, y uno es salvo por la fe sola.
Bueno, Cristo, cuando Él dio la gran comisión a los apóstoles, Él dijo, y predicad y todo aquel que crea y sea bautizado, será salvo. Él no dice fe sola, pero los hombres quieren altercar con Dios. No, no es fe y bautismo, es nada fe sola. Ellos saben mejor que Dios en cuanto a cómo ser salvo, cómo ser perdonados, cómo ser justificados. Ser bautizado, no, nada que ver. Bautismo, no es necesario. Solo creer. Miles, millones aceptan esa enseñanza falsa de Satanás. Pedro dice que el bautismo salva. Primera de Pedro 3:21. Oh, pero no, Señor, no es los pastores y los evangelistas, pues son hombres muy preparados y ellos han estudiado este tema a fondo y ellos han descubierto que el bautismo no salva y que es por la fe sola. Bueno, esto es altercar con Dios. Es no aceptar lo que Dios dice. Y luego muchos textos dicen clara y enfáticamente que Cristo estableció su iglesia. Por ejemplo, Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Y no dice mis iglesias. El mundo religioso dice que pues todas las denominaciones, todas son de Cristo. Todas son de la religión de Cristo. Y no importa pues, cuál, la más conveniente, la que sea más aceptable con la gente. Pero la Biblia no habla así. La Biblia habla de la iglesia de Cristo que Él edificó. Hechos 20:28, Él derramó su sangre para comprar su iglesia. ¿Qué tan importante es la iglesia si Cristo derramó su sangre para salvarla, para comprarla? Es pura insensatez. Altercar con Dios. Él habla claramente acerca de la iglesia. Romanos 16:16, os saludan las iglesias de Cristo, son congregaciones. Roma, Éfeso, Corinto, Tesalónica. Pero es la iglesia de Cristo en cada pueblo. Todos los salvos son añadidos a la iglesia. ¿Cree usted que los salvos son añadidos a la iglesia? No, pues ellos pueden, si gustan, pueden escoger a cuál denominación le convenga. Y ya, está bien, todos son iguales. Todas las iglesias son iguales. No importa cuál, porque la iglesia no salva. Pero los salvos son añadidos a la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia que Cristo edificó? Los salvos, los que son perdonados, justificados, santificados y son añadidos a la iglesia. La iglesia se presenta a través de muchos textos como el reino de los cielos, como el rebaño de Cristo.
¿verdad? Como el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo. Y no es importante. Los hombres no creen la Biblia. Los que desprecian la iglesia no aceptan la Biblia, porque los textos son bien claros, muchos textos bien claros. El nombre, usted puede buscar de Génesis, Apocalipsis y no encuentra los nombres de los cientos de iglesias que existen. Son invenciones de los hombres. Alguien enseña, no, pero la iglesia no tiene nombre propio como Juan Gómez. La iglesia tiene identidad. Es cierto, se llama el rebaño, es el reino, es el templo del Espíritu Santo. Eso sí, pero tiene identidad. Es única. No es cualquier grupo religioso o cualquier denominación. Eso es altercar con Dios. Es rechazar la Biblia y altercar con Dios. Y justo, Dios sabe lo que quiere. Él dice cantar himnos espirituales. Efesios 5:18, Colosenses 3:16, otros textos de enfatizar el cantar himnos espirituales. Pero la gente quiere instrumentos, quiere bandas, orquestas, coros, quieren diversiones, quieren entretenimiento. Están altercando con Dios. Dios dice, yo quiero esto. Y los hombres dicen que no, pero somos más sabios que Dios. Sabemos lo que la gente busca, lo que la gente quiere. Y hay que tener esos instrumentos para atraer a la gente. Eso es lo más importante. Que vengan y que traigan su dinero. Aunque estén altercando con Dios. A ver qué dicen en el día del juicio. A ver cómo hablan. A ver qué tan atrevidos. En el día del juicio, hermanos, lamentablemente va a haber mucha, pero mucha tristeza. La ofrenda. El apóstol Pablo habla claramente de la ofrenda, según Dios nos haya prosperado. Dios ama al dador alegre. No, pero mejor el diezmo. ¿El diezmo no es ofrenda? El diezmo es impuesto. Bajo la ley de Moisés pagaban el diezmo como impuesto. Décima parte de la cosecha. Animales y todo que ellos poseyeran. Hechos 14:23 designaron ancianos en cada iglesia. Pero dice el hombre que mis pensamientos son mejores. Yo creo que la iglesia debe, las congregaciones deben estar unidas bajo un gobierno central o como una especie de sínodo, de conferencias, establecer una jerarquía de hombres y con papas y cardenales y obispos y todo eso. Los pensamientos de los hombres son mucho mejor que los pensamientos de Dios. Dice Dios, cada iglesia, por pequeña que sea, una congregación, una iglesia de Cristo, debe designar ancianos que serán los pastores, los obispos, los pastores, para supervisar, cuidar, alimentar
la congregación. Pero los hombres son mucho más sabios que Dios. Las ideas de Dios son demasiado sencillas. Es como el bautismo. Cuando Dios dice que hay que ser sumergido, la palabra bautizo es sumergir. Y dice la Biblia que para ser salvo uno debe ser sumergido en agua. Ahí están muchos textos que dicen agua. Y es para perdón de pecados. Muy directo, muy sencillo. Pero un hombre, esto no es nada más un chisme, pero un hombre famoso de esas organizaciones así elevadas en las iglesias de los hombres. Él dijo que la inmersión es, y luego usa una maldición. Es demasiado inconveniente. Y él pone mucho énfasis sobre inconveniente con una palabra de maldición. Los hombres altercando con Dios y usando el lenguaje de Satanás. ¿No? ¿Qué pasó con la inteligencia que Dios ha dado al hombre? Así que en todo aspecto, la iglesia, su identidad, su gobierno, ancianos en cada congregación, luego el culto, que es cantar himnos y enseñar y predicar y participar de la cena. Oh, no, mejor la misa. Hay que corromper la cena y decir misa. Es que el pan llega a ser literalmente la carne de Cristo. La copa llega a ser literalmente la sangre de Cristo. Por eso le da solamente el pan a la gente. Por temor de que una gota se caiga de la copa. Y es la sangre de Cristo. Los hombres son más inteligentes que Dios. Por favor, hermanos. Por favor. Todos esos arreglos de los hombres en el mundo religioso, todos son correctos, todos son aceptables. Todas las iglesias son simplemente la iglesia que Cristo estableció. Yo estoy rogando a todo el mundo que usemos la cabeza y ser humildes, sumisos a los pensamientos y los caminos y mandamientos y enseñanzas de Dios y no altercar con Dios. ¿Puede el barro decir al alfarero cómo formar la vasija? Pablo usa esa comparación. Él usa la comparación del barro y el alfarero. Alguien dirá, por ejemplo, que pero no tiene sentido. No tiene sentido hablar del barro y que el barro esté altercando con el alfarero. Pablo lo usa. Él dice que es paralelo. Que eso de que los hombres religiosos, que uno se atreve a altercar con Dios, están
insensato, necio, con eso de afirmar que el barro tiene el derecho de discutir, altercar con el alfarero. Es esta una comparación muy efectiva que Pablo usa. Hay muchísimos ejemplos a través de la Biblia de hombres y mujeres que se atrevieron a altercar con Dios. Otra cosa que es el pensamiento de Dios, la enseñanza de Dios. Pero muchos aún en la iglesia que Cristo estableció, hay muchos que tropiezan sobre la cuestión de la disciplina. Por ejemplo, ahí en Corinto había un miembro de la iglesia, un miembro que participaba en la iglesia y era fornicario. Era fornicario. Y la iglesia así lo estaban recibiendo, tenían comunión con él. Como si la enseñanza de Dios sobre la disciplina no era necesaria, no valía. Y no es una cosa popular, porque es muy ofensivo. La gente, pues esto es lastimar sentimientos y la gente, por ejemplo, en este caso del fornicario, pues muy posible que van a ofender a los miembros de su familia y hasta los hermanos si hacen algo para corregir el problema. Pero Pablo no pregunta a nadie nada. Él dice entregarlo a Satanás. Entregarlo a Satanás. Quitarlo de en medio de vosotros. Y con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. 1 Corintios 5:11. Pero en todo esto no lo están tratando como enemigo. No, es hermano. Pero para salvar su alma, él necesita urgentemente la disciplina. Y lo aceptaron, la iglesia aceptó. Ellos aplicaron la disciplina y se salvó ese fornicario. Él fue restaurado a la comunión de la iglesia, pero en base sana, ya no como fornicario. Pero imagínense cómo los hombres practican y defienden los pensamientos humanos cuando son pura locura, son insensatez delante de la verdad de Dios. La familia, la Biblia de pasta habla de la importancia de no solamente amar y proteger a los hijos, sino también disciplinar a los hijos. Y que los padres que no lo hacen, los aborrecen. Ese es pensamiento de Dios. Pero mucha gente altercando con Dios dice, yo no puedo pegar a mi hijito, yo lo quiero mucho. Por ignorancia. Y sus pensamientos son completamente necios. Porque el resultado es que se pierde el hijo. Los hijos, como necesitan el alimento para el estómago,
y necesita enseñanza para la cabeza, necesitan disciplina para hacer correcciones. Los pensamientos de Dios son sanos, son perfectos, son para el bienestar del hombre. Pero altercar con Dios es algo que no se puede imaginar. No se puede imaginar que el hombre se atreva a discutir y altercar con su creador. Eso es tontería. Es tontería. Pero todos los que rehúsen seguir y practicar la palabra de Dios como es revelada en las Escrituras, están haciendo precisamente eso. Están insistiendo en sus propios pensamientos. Y si alguien protesta, dice, no, pues está dispuesto a altercar con Dios. O sea, defender sus ideas y sus prácticas, aunque sean necias, aunque sea pura insensatez, los van a defender y completamente hacer caso omiso de las enseñanzas y los caminos de Dios. Un comentario muy triste, muy triste sobre la condición de la humanidad. Muy bien, concluyendo, recordemos que el altercar con el Señor significa que el barro está discutiendo con el alfarero. Con toda sinceridad, ¿cómo ve usted la actitud de Naamán, el leproso? Aquí está un hombre con la lepra. No hay enfermedad más horrible, más desagradable, más paralizante que la lepra. Es una cosa horrible. Ok, este Naamán, un hombre muy eminente ahí en Siria, él oye a través de una muchacha, él oye de un hombre entre los israelitas que podía limpiar su lepra. Bueno, se equivocó, fue primero con el rey, y el rey no tenía poder de nada para eso. Y luego cuando Eliseo, el profeta, se dio cuenta, él le dice, pues que lleguen conmigo. Y entonces Naamán llegó con el profeta Eliseo, y para escuchar la instrucción, así para sanar la lepra. Y le dijo, Eliseo le dijo, que vaya al río Jordán, zambullirse, sepultarse 7 veces. No, ¿hasta cuándo? No son mejores las aguas allá de mi país, mucho mejor que las aguas ahí del río Jordán, altercando con Dios, rechazando las sencillas instrucciones de Dios y diciendo, yo quiero seguir los pensamientos míos. Yo esperaba que él saliera y que pusiera la mano sobre el lugar y que limpiara la lepra. Él sabía. El Naamán creía que él sabía mejor que el profeta cómo limpiar su lepra. Hermanos y amigos, es precisamente lo que los hombres religiosos hacen hoy en día. Miles y millones. Ellos saben mejor que Dios, mejor que Cristo, mejor que los apóstoles. Saben mejor cómo salvar sus almas y cómo ser siervos de Dios y para ir al cielo.
sabemos mejor que Dios y vamos a seguir nuestros caminos y rechazar los caminos de Dios. No estoy exagerando. Hermanos, yo no estoy exagerando. Lo que estoy diciendo es exactamente lo que sucede. Y como yo digo, estamos hablando de miles y millones. Y los pastores y los evangelistas y los sacerdotes y todos los que enseñan los falsos caminos de los hombres darán cuenta a Dios. Darán cuenta de Dios porque ellos yo sé que la gente es responsable, pero los maestros serán doblemente culpables. Muy bien, voy a terminar este video y quiero que sigan estudiando el tema. Leer tu Biblia, meditar seriamente sobre esos muchos ejemplos, comparando los hombres que persistían en seguir sus propios pensamientos, altercando con Dios, rechazando los caminos de Dios. Muchas gracias por acompañarme y que el Señor les bendiga.